las 8 de la mañana, 52 minutos. Jessica aún continúa con nosotros porque también está invitada a participar de la entrevista o llamémoslo el diálogo que tendremos a continuación con un invitado que nos acompaña acá en cabina. Acá en micrófonos les voy a comentar, él es el señor Humberto Rojas Rodríguez, escritor de 5 obras, pionero en la industria colombiana, investigador y constructor de una concepción filosófica. Es muy grato tener al señor Humberto esta mañana con nosotros, acá entre nos, entre todos los oyentes de En Medio del Trancón. Le digo a don Humberto y a Karen, quien también nos acompaña esta mañana, que podíamos realizar una entrevista telefónica con transmisión en vivo. El señor Humberto muy amablemente nos dice a mí lo que realmente me gusta para entablar una comunicación, una conversación, es que sea cara a cara. Buenos días, señor Humberto. Karen, muy amable por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes, a la juventud, a todos los alumnos y a la comunidad del Minuto de Dios. Gracias, señor Humberto. Y a mí, la verdad, me causó curiosidad esa iniciativa suya de acompañarnos hoy, porque es importante, a pesar de que hay tecnología, teléfono, celular, internet, seguir estableciendo esa comunicación personal de frente, pues. Te hago un paréntesis. Esa comunicación es entre Dios, Jesús y personalidades como el padre García Herreros, y me acordé de Monseñor Gutiérrez de Fomeque, y me acordé de don Juan Bosco, personas que han hecho obra en la humanidad, obra elemental de mucha envergadura. Por ejemplo, don Juan Bosco, un sacerdote que ya muchos no recuerdan, y que nuestra cultura olvida, dejó sembrada instituciones de beneficio para la juventud, de formación y preparación y educación para la juventud en América, en Europa y en el norte de África. Lo mismo, admirable la obra de El Minuto de Dios. Pues muchas gracias, don Humberto, y usted está bienvenido aquí siempre. Cuando uno ve su perfil realmente se queda sin palabras, porque usted en todo ha estado, don Humberto, y muy responsablemente desde allí en la época en que fue pionero de la industria de la refrigeración en Colombia hasta los logros desde la fundación y el modelo en el que usted incursionó, y lo invitamos a compartir sus experiencias, porque hoy vamos a hablar sobre el modelo dialéctico de educación para América Latina. ¿De qué se trata este modelo, don Humberto? Ese es un modelo a donde se capta nuestro mundo completo, a donde se ha investigado en la obra Luz cómo ha evolucionado y cómo es la naturaleza, y cómo ha evolucionado y cómo es y cómo está en el momento la civilización, y a la vez cómo guiarnos o cómo actuar la humanidad frente a la naturaleza, frente a la civilización, y cómo proyectarlas al futuro. Este modelo fue desarrollado durante más de 60 años por usted, don Humberto. ¿Cuál fue su propósito inicial para desarrollar este modelo? Muy buena la pregunta, maravillosa. No hubo propósito. Yo quería ser capitán de caballería y no quería ser zapatero remendón, y me tocó ser zapatero remendón y no ser capitán de caballería. O sea, no pude cumplir el propósito. Pero hay algo superior a eso que invito a toda la juventud del Minuto de Dios y a la juventud nacional a pensar con profundidad. Si uno tiene ideales, uno va bien guiado en la vida.
Y yo tuve como ideal a Jesús en la cruz. Wow, señor Humberto, es que realmente yo viendo el perfil de este modelo ha trabajado con varios colegios, de hecho son muchos colegios, pero llevándolo a la práctica, ¿qué persigue este modelo dialéctico de educación para América Latina? Persigue llevar a la juventud una orientación cierta para sus vidas y para construir el futuro. Y esto lo hacemos a través de talleres práctico-teóricos, práctico-dialécticos mejor, porque es comprender el mundo, no es una teoría, es comprender el mundo y comprenderlo acertadamente y en la realidad. Y nosotros bajamos a los niños a la realidad permanentemente. O sea, en un taller en 4 paredes, que aparentemente es taller, es teórico, hay una interacción con el mundo exterior y interior completa y aterrizada. Y eso mismo lo llevamos nosotros al campo. ¿Cuáles son las...? Incluso a las incursiones en los ríos, en los chorros, en las montañitas, en las selvitas, etcétera, para que los niños se familiaricen y ya cuando están familiarizados quedan con el gusto y la inclinación y se van por ahí y los vicios quedan botados en la era del camino. ¿Cuáles son las temáticas principales en este modelo, en estos talleres? ¿De qué se habla en estos talleres? Los talleres tienen figuritas que expresan el proceso, por ejemplo, de la evolución de la civilización, el origen, el proceso de evolución y la realidad actual y el futuro de la civilización, de continuar por donde va y la corrección que hay que hacerle. Y se diseña una corrección en base no a unas ideas ni a unas teorías, sino en base al conocimiento de la naturaleza y en base al conocimiento de la civilización. Tener presente que... Y para conocer, eso, ¿no? y para conocer la civilización y la naturaleza, yo invito a la juventud a meterse en todo momento en el medio natural y meterse para conocer la civilización en todo momento en la civilización, pero meterse en acción, dinámico. Y hay que meterse en todas las áreas de expresión y de realización y de realidad de la civilización. Karen, te quiero hacer una pregunta. ¿En cuántos colegios han trabajado? Porque son muchas las instituciones educativas que no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, ustedes han llegado con este modelo. ¿Cuántas son? Buenos días. Aproximadamente son unos 650 colegios a nivel regional, departamental y nacional, entre ellos Villavicencio, La Vega, en la parte de Cundinamarca, La Vega, El Rosal, Fomeque y otros municipios más. En la parte ya departamental vemos la ciudad de Villavicencio, Meta, donde el enfoque principal de la fundación es básicamente las instituciones rurales, ya que allí se generan bastante, digámoslo así, aislamiento por parte de algunas comunidades que nosotros pues muy bien sabemos, son personitas que sufren a veces de problemas de alimentación, desnutrición, hablando de los niños. Y en cuanto a sus padres, pues ellos son habitantes de la calle, son personitas que pues no tienen una vida organizada, y lo que hace la fundación también es hacer como talleres que los orienten a ellos a la parte de desarrollo cultural, nueva cultura, lo que hablaba don Humberto, la parte dialéctica. Este año la fundación tiene un proyecto que se llama La educación lo requiere la nación. ¿Y qué hace? El Ministerio de Educación sacó una cartilla de Cátedra por la Paz, y a partir de la Cátedra por la Paz, la Fundación la acogió y la modificó en pro de ¿qué? En pro de la parte de llevar a la paz a los niños para el medio del cuidado del medio natural.
Entonces tenemos talleres teóricos y talleres prácticos, donde los talleres teóricos manejamos todo lo que tiene que ver con las emociones, que los niños conozcan qué es el estado, desde los niños desde preescolar hasta 11. Entonces de esta manera los niños están adquiriendo un conocimiento mucho más amplio desde pequeñitos. Don Humberto, ¿cómo o cuál es la percepción que tienen los niños en estos talleres? ¿Cómo se da esa cercanía entre ustedes y ellos? ¿Qué dicen? Nosotros, la Fundación Nabumpro y los directivos de la Fundación, la doctora Gloria Robledo, el ingeniero Jaime Roa, ellos llevan monitos secuenciales que expresan un fenómeno como el fenómeno de la civilización, como el fenómeno del Estado, como el fenómeno de la salud o de la enfermedad. ¿Sí? Y entonces con monitos se expresan y abajo se hacen preguntas en letra grande. Y los niños interpretan esos monitos a su manera y empiezan a debatir hasta que descubren todo el problema del origen de la enfermedad. ¿Sí? Es un debate también. Casi un debate, pero más una investigación. Cada niño piensa profundamente y está expresando libremente y se va ubicando hasta que descubren. Y la fundación y sus directivos van induciendo casi que mudos. Bueno, pues esto es muy interesante. Nos han traído un material para ver y también lo compartiremos con ustedes en la página. Don Humberto, pero me queda una curiosidad antes de seguir con esto. ¿En qué momento de su vida usted decide que es necesario un modelo para aportar soluciones a todas las problemáticas que vivimos actualmente? Sobre el modelo le hago una aclaracióncita. Modelo dialéctico de formación y educación para América Latina que sirve y es el mismo para el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una cultura humana. Si no, no creamos una cultura real, bien cimentada, cierta, porque si nos equivocamos, orientamos el futuro mal. De manera que tiene que ser lo más cierta. Y para que sea cierta, tenemos que comprender profundamente e investigar profundamente los fenómenos de la naturaleza y la civilización y también de la vida humana. Don Humberto, porque este modelo dialéctico de educación para América Latina, usted nos comenta que sirve para todo el mundo, porque tengo entendido también para nosotros saber, digamos, a dónde queremos ir como sociedad. Tendremos que ubicarnos en una línea temporal y saber de dónde venimos, y pues todo el legado de nuestros antepasados nos han dejado. Es un tema que ustedes también abordan. Claro, por ejemplo, cuando tú dices de dónde venimos, te quiero comentar que la civilización se desarrolló y está en el punto de desarrollo actual, pero en la literatura no está el origen del fenómeno de la civilización. Están unas interpretaciones sueltas y regadas sin definir la realidad. O sea, ¿cuál es el origen de la civilización? ¿Y cuál la fuerza que dio impulso y desarrollo para crear la civilización, para crear la dinámica, para crear lo que hoy vemos hasta las naves espaciales? Es un tema que nos causa mucha curiosidad y usted ha venido investigando desde hace décadas, pero ¿cuál sería esa solución a la crisis global que actualmente enfrentamos? Como el tiempo es muy poquitico. Pero usted, adelante. Una idea, un detallito. Si la humanidad sigue como está, pensando y actuando y hablando e interactuando con millones de interpretaciones sobre la realidad nacional o mundial, y resulta que la realidad es una sola.
La realidad es una sola y tenemos millones de interpretaciones. Cada colombiano, cada ciudadano del mundo tiene una interpretación del mundo. Esa dispersión, ¿por qué se da? Ese fenómeno se explica en la obra Luz como fenómeno. ¿Y cómo lograr la unidad humana? Porque sin unidad humana es imposible direccionarla. Y hoy tenemos en Colombia pulverizada la sociedad de contradicción, porque nadie anda para el mismo lado, todos para el lado diferente. Imposible dirigir la humanidad así y orientarla al futuro. Pero lo que usted hace, don Humberto, es excepcional porque trabaja con esas personas, dejándoles esa semilla y esa inquietud que son los niños de colegios, y que pues cuando crezcan van a ser esos ciudadanos del mañana que van a tener esa inquietud por estos temas que estamos tratando hoy acá. Don Humberto también está próximo a lanzar su quinto libro. ¿De qué va a tratar este quinto libro, señor Humberto? La temática es la misma, con un poco más de estilo, más de claridad, siendo difícil. Estas cosas son muy difíciles. Va a tratar de los mismos que estamos hablando en este momento, en términos generales. ¿Cuál es el nombre de este libro? El nombre de este quinto libro, Karen. El nombre se llama Luz a la crisis del planeta y los invitamos a que visiten la página web, es futurohumano.org. Allí, futurohumano.org. Exacto. Allí podrán ustedes verificar, mirar un poco sobre la biografía también del autor, Humberto Rojas Rodríguez, y también adicional todas las obras y las tesis que él ha propuesto del libro. Don Humberto, usted sin duda en todo su trayecto ha sido llamado a ser el vocero en los foros internacionales, seminarios internacionales de educación para sustentabilidad. La UNESCO también lo ha nombrado como vocero del agua. Incluso el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, reconoció su trabajo. Pero ¿cuál es esa cosa que usted quisiera realizar, ese propósito que usted tiene aún pendiente y que le gustaría realizar? Yo creo que empezando de abajo hacia arriba, el propósito de lo que uno quiere, nosotros y personalmente queremos un mundo mejor. Para la humanidad, para la naturaleza, para los animalitos, para la misma agua, que queremos un agua pura, natural, abundante, y que es posible. Claro, es posible aumentar el agua que hoy tenemos de lluvia sobre el planeta 1, 2, 3 veces, sin cambiar los fenómenos naturales que la producen, solamente comprendiéndolos. ¿Y cómo podemos comprender eso? Porque muchas personas creen que ya esto, mejor, perdón por la palabra, está jodido, que el cambio climático ya no lo reversa nadie. Que tiene más reversa un avión. Sí, que ya como estamos, pues vamos se va a seguir acelerando, pero para mal. Es decir, que ya esto no tiene solución, pero sí es posible. ¿Cómo nosotros, las personas que nos están ayudando desde toda su sabiduría, don Humberto, podemos apoyar este cambio y sumarnos a él? Mira, nosotros hemos hecho experiencias y tenemos, por ejemplo, una que llevamos 30 años en un lotecito de 10 fanegadas y era árido. Y hoy más de la mitad es selva de biodiversidad, a donde unos perritos se perdieron en la noche y por la mañana los encontramos enterrados entre el barro, donde era seco, donde no había selva. Los encontramos entre la selva. Afortunadamente la selva es muy chiquita, son 6 fanegadas de selva y 4 de potrero. Eso mismo
ya ese terreno tiene ya capa vegetal de 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 centímetros y más de capa vegetal formada en 30 años. Y ya aquí hay microorganismos, aquí hay humedad en esa capa vegetal los 12 meses y evapora diferida agua de esa humedad y forma las nubes y las lluvias en otra parte. ¿Cómo ha sido este trabajo en la parte rural que también nos comenta don Humberto? Bueno, con los niños desde preescolar hasta 11, cada uno se maneja una temática. Entonces, un ejemplo, en preescolar, primero y segundo, tercero y cuarto y quinto, les llamamos los germinadores de paz. Allí, ¿qué hacen? Le explicamos a los niños cómo se extrae la semilla, cómo es el proceso natural de la planta y por qué es tan importante de mantenerla, de generar un ciclo cerrado. Entonces, y al final, digamos, los niños de sexto, séptimo y octavo, les enseñamos la parte de las emociones, cómo a través de una planta, de echarle agüita, ella, si no se le agrega el agua, ella se va a volver triste, se va a volver, no va a tener vida, y eso mismo nos pasa a nosotros. Entonces, vemos una interacción que ellos también son seres vivientes y nosotros también necesitamos agua, y vemos que hay una conexión directa del niño frente a la naturaleza, y eso es lo que estamos también logrando, que el niño sea más sensible y se dé cuenta de que por medio de todo lo que nos rodea, como ellos están todos los días en la parte del campo, valoren esa riqueza natural y incrementen la parte de la biodiversidad. Entonces, que generen también ellos mismos, no solo en las instituciones, sino también en sus casas, el mismo ejemplo. Lo que su merced nos contaba, la parte del hombricultivo, la parte de agronomía, a cada uno de ellos le hacemos unas actividades lúdicas para que ellos puedan entender muy bien lo que le estamos comentando. Karen, las personas que estén interesadas, de pronto nos estén escuchando, tengan un jardín, un colegio, digan, yo quiero que se implemente ese modelo con mis niños, con mis estudiantes, ¿lo pueden hacer? ¿Qué requisitos tienen que tener los colegios o organizaciones que quieren trabajar con ustedes? La doctora Gloria, claro que sí, todos son bienvenidos, y en este caso entran a la página web de la fundación, fundanaumpro.org. Allí van a poder diligenciar. ¿Cómo se escribe Naumpro? Naumpro, Nahumpro, Naumpro. Entonces, allí lo que hacen es www.fundanaumpro.org y ustedes allí van a mirar en parte de contacto la dirección, los números telefónicos y nos pueden dejar un mensaje. ¿Por dónde más puede entrar para buscar que no sea por Naumpro? También pueden ingresar a enviar un correo electrónico que es comunicaciones@futurohumano.org. Vuelvo y lo repito, comunicaciones@futurohumano.org. Allí nos pueden enviar sus solicitudes, sus inquietudes y con mucho gusto nosotros vamos a responder esas preguntas. Don Humberto, y las personas que estén interesadas en leer estos libros que usted ha escrito, 5 libros, ¿dónde los pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir? Nos toca que entren a internet, ¿sí? y los busquen, ¿no? Y próximamente, en unos 2 meses, en las librerías, físicamente también. Ah, están publicados en internet. Sí, los temas están publicados en internet. Maravilloso. Entonces, en Naumpro también podemos conocer estos temas que están en los libros. Ah, bueno, esa es otra. A partir de los libros de don Humberto se sacan los talleres teóricos y prácticos. Entonces, un ejemplo, en el libro que su merced tiene, Luz a la crisis global, allí cada taller con los niños se realiza un tema. Entonces, el tema de la evolución. A partir del tema de la evolución humana, sacamos los talleres teóricos y prácticos. O sea, todo rige a través de la concepción filosófica de don Humberto. ¿Cuál cree usted que es nuestra participación, los estudiantes de comunicación, la participación que deberíamos tener en temas de posconflicto? Esa pregunta es clave y era la misma que yo deseaba que me hiciera. ¡Qué bueno! Jessica, felicidades por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Me encanta verla trabajando en este tema y espero que se entusiasme
un poquito más de lo que está entusiasmada con la naturaleza, con la humanidad, con las dificultades, porque las dificultades desarrollan vida, desarrollan capacidad, nos invitan a luchar. Entonces, la juventud del Minuto de Dios, exalumnos, alumnos, profesores, sacerdotes, directivos, si entran a la página de la fundación, van a tomar ideas de lo que nosotros hacemos y pueden profundizar día a día e interrelacionar la filosofía del padre García Herreros, ¿sí?, de la Iglesia. Y también, de don Jesús. Humberto, perdóneme que lo interrumpa, de los pensadores de la Universidad Javeriana y de todas las universidades. Y perfecto, gracias por ese aporte. Indispensable, indispensable. Nosotros interactuando, porque cuando somos conscientes, nosotros no actuamos con egoísmo, sino con generosidad. Y cuando actuamos con generosidad, el egoísmo desaparece y enseguida pensamos con altruismo y pensamos en construir. Y ahí ya entramos en el camino correcto. Entonces, toda la juventud nacional y del Minuto de Dios, especialmente de la Universidad Javeriana y las otras universidades, están invitadas a que formen grupitos de 3, 5, 8 estudiantes y acompañen a la fundación a los talleres para que conozcan en la práctica cómo es esa cosa, cómo es esa vivencia, cómo es esa acción, cómo trabaja el cerebro de los niños, en qué sentido trabaja, cómo se cuestionan, cómo se reubican los niños y se terminan reubicando de por vida, quedan orientados de por vida. Y es muy interesante porque se forman equipos interdisciplinarios, porque no solo, bueno, voy a trabajar con todos mis compañeros del Minuto de Dios o con todos mis compañeros de la Javeriana, sino me parece muy interesante este tipo de encuentros. Por ejemplo, el que tenemos en esta mañana, a las 9:20 de la mañana, entre don Humberto, Karen, de la organización NAUMPRO, se me olvida la pronunciación, NAUMPRO, de Jessica de la Universidad Javeriana, cómo podemos tratar de buscar ese tipo de, si no va a ser la solución para el día de mañana, si son temas que nos inquietan. Jessica, ¿qué piensas tú de esta conversación que hemos tenido en esta mañana con el señor Humberto? Bueno, me parece muy interesante porque él nombraba cierta reconciliación también con la naturaleza. Entonces es algo que también tenemos un invitado súper especial, que es la Superestación, y precisamente el contenido que nos ofrecen ellos es esta conciliación con la naturaleza, cómo la debemos cuidar, con nuestras personas, con las que nos rodean, haciendo, digamos, ¿cómo se dice eso? Se me olvidó. Interacción. No, Conexión. bueno, como una conciliación con uno mismo, ¿no? Como estar pendientes de todo eso. Y digamos que yo le quería hacer precisamente esa pregunta, y es como, bueno, lo que ya había dicho Karen, como los comunicadores estamos inmersos a un posconflicto, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel exacto como comunicadores, como influenciadores en la sociedad, para que las personas puedan reconciliarse, ¿no?, en todas las temáticas, con el Estado, con la naturaleza, como lo que usted ya nos había nombrado? Y me gustaría que tomara un poquito ese tema de la naturaleza que no te lo había contado a ti, y es precisamente esa conciliación con el planeta. Jessica, tal vez trató de figurar que cómo podrían nosotros los comunicadores influir, participar, impulsar, tomar la iniciativa, la creatividad e ir adelante en la dirección, porque un comunicador es extraordinario, es pieza clave para un proceso de rectificación de la civilización, de rectificación del camino, de cuestionar profundamente el fenómeno de la civilización, que es donde está el meollo. No cuestionar la problemática,
¿Y cómo es ese Lo cual- fenómeno? ¿ah? Perdón, ¿cómo es ese fenómeno de la civilización? Ahí es donde está el detalle, decía Cantinflas, ¿no? Hay que cuestionar la civilización, pero no con criterios de enfrentarla y ponerla contra la pared. No, sino de comprenderla. Porque la civilización tiene cosas muy buenas. Entre otras, mire esta comunicación que tenemos hoy en el minuto de Dios, sentados aquí nosotros los 4, y estamos comunicados con 1,000, 5,000 personas o más a larga distancia. Eso es civilización. Esos son frutos de la civilización, muy valiosos. ¿Sí? Pero la civilización arrojó un saldo negativo. Nuestras selvas van de para atrás, como fueron nuestros indígenas de para atrás, hasta quedar agarradas de las peñas de para atrás, y allá están agarraditos de las peñas 4 indígenas. ¿Sí? Nuestras selvas, nuestra biodiversidad, nuestras aguas. Les quiero contar, y ustedes saben también, la sabana de Bogotá está seca. Ahorita hay un poco de exceso de agua, pero normal está seca. No tiene el agua necesaria para la vegetación, para los cultivos. Muy escasa, demasiado escasa. Se acabaron los chorros en la sabana de Bogotá. Se acabaron las... La parte de la microfauna del suelo, la riqueza del suelo. Se acabaron los lagos. La sabana hace 100, 500, 5,000 años, y entre más atrás, mejor, más, era un pantano, un humedal, una selva. Y todo este desarrollo que hemos tenido, pues lo que entiendo, don Humberto, nos deja saldos positivos y saldos negativos, pero hay que seguir avanzando en esos saldos positivos para tratar de cambiar esos saldos negativos. Don Humberto, ya estamos sobre el final de esta conversación y le quiero hacer una pregunta porque usted ha sido un emprendedor desde que nació, así me atrevo a decirlo, pionero de la refrigeración en Colombia y de múltiples proyectos con estos modelos filosóficos. ¿Qué le dicen a esas personas que nos están escuchando y tal vez tiene una idea, dice, bueno, yo tengo este tipo de proyecto, el que sea, pero no se animan? ¿Qué le dice a usted a esos jóvenes para que se animen a materializar las ideas y con esa materialización de ideas se vaya trabajando en un cambio? Sí, mira, somos, no sé, mal contados 75 millones de colombianos. Y si todos miramos en sentido diferente y con un conocimiento que no sabemos para dónde va, con toda la experiencia de muchos ancianos y gentes maduras, que es bárbara y que han sido sacrificados y que han luchado por encontrar soluciones. Necesitamos unidad nacional a cambio de dispersión nacional. Necesitamos un conocimiento común, humano, o común nacional. Tener un norte, un conocimiento común. ¿Por qué? Porque si tenemos un conocimiento común, se puede fácilmente, está todo dado para poder direccionar, orientar la sociedad colombiana, mientras no haya un conocimiento común, que se da a través de la juventud y del sistema de educación nacional. Existiendo un conocimiento común, miramos en el mismo sentido, en el mismo norte, y podemos ser direccionados. Como estamos pulverizados, y los efectos de esa orientación o de esa forma de vida de la civilización, que tiene su saldo negativo, como lo dijimos, esa pulverización social da
lo que vemos, y si dejamos así, a la vuelta de la esquina estamos peor y más adelante peor, y luego estaremos como el Medio Oriente, agarrados todos contra todos sin saber qué hacer. Don Humberto, y para mí ese sentido común es el respeto a la vida que alberga en todas sus dimensiones, al respeto por el agua, por la humanidad, por los animales. Ese para mí es nuestro norte, el respeto conjunto a la vida. ¿Cuál es el norte para Jessica? Bueno, precisamente unir esto es lo que tú decías, el conocimiento común, tener una perspectiva de todas las universidades que nos incursione, que nos abra los ojos y que nos dé precisamente ese norte que necesitamos para poder guiar todos nuestros conocimientos hacia ese mismo punto. El conocimiento particular es producto del interés particular. El interés particular dio origen a la civilización y dio desarrollo. Es la llama, la energía que dio luz y dio este fruto denominado civilización. Extraordinario, el interés particular. Pero se sale, como es natural, de los rangos naturales y se coloca en un rango artificial elevado de contradicción, creando las contradicciones antagónicas, porque en la naturaleza sí hay contradicciones, pero son complementarias, no antagónicas. Entonces, ese es el problemita que tiene la humanidad que resolver. No es agarrarse del pelo o de las mechas, como decían antiguamente. Bueno, pues con estas reflexiones a las 9 de la mañana, 30 minutos, despido a mis invitados, Jessica, quien nos ha acompañado muy amablemente, junto a don Humberto, invitándolos siempre acá a los micrófonos de Uniminuto Radio para conversar en estos diálogos amplios. Por su parte, quienes estén interesados en conocer más de las iniciativas y proyectos de la Fundación Naumpro pueden ingresar a la página web www.fundanaumpro.org, y quienes quieren conocer también de la filosofía del señor Humberto Rojas Rodríguez, escritor, autor de 5 libros, allí también lo pueden conocer estas temáticas en www.futurohumano.org. ¿Lo dije bien, Jessica? Karen, perdón. Sí, muy bien, así es. Bueno, señor Humberto, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en Uniminuto Radio. Karen Cartagena, muy amable, muy claro el programa, muy interesante, bien inducido. Agradezco al Minuto de Dios tener esta vocación